Un avión comercial se prepara para aterrizar en el aeropuerto de Ámsterdam. Pista a la vista. Cuando de repente... ¡Endereza! ¡Endereza! se produce la tragedia. Los investigadores están sometidos a mucha presión para descubrir la causa. Cuando estas cosas suceden en un aeropuerto, hay más atención mediática. Pero encontrar respuestas es complicado. Nada indicaba que estuvieran en una situación de emergencia. Al analizar cuidadosamente las pruebas, no falla nada. El calibrador funciona bien. Se intensifica el misterio. ¿Por qué decidieron dar la vuelta? ¿Podrán los investigadores encontrar pruebas que demuestren qué falló en el vuelo 433? Aún falta algo. Mayday, catástrofes aéreas. Aproximación letal. Lunes de Pascua de 1994 en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Establecer torque. Yo me encargo. El vuelo 433 de KLM Cityhopper está de camino de Ámsterdam a Cardiff, Gales. Torque establecido. El tiempo de vuelo es de 1 hora y 20 minutos. V1. Rotación. El avión es un Saab 340B. Tiene 2 motores turbohélice y está diseñado para vuelos regionales cortos. El Saab 340B era un avión de pasajeros bastante famoso en los años 90, cuando se fabricaba. Se utilizó en todo el mundo, sobre todo en Europa y América del Norte. El comandante del vuelo 433 es Gerrit Liebert, de 37 años. El copiloto es Paul Stassen, de 34. Ambos pilotos llevan más de 2 años realizando vuelos comerciales con KLM. El vuelo de hoy desde el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam cruza el Mar del Norte, Inglaterra y Cardiff. Es una ruta habitual de KLM Cityhopper. Fred Bergish pilotó muchos de esos vuelos cuando trabajaba en la aerolínea. Volaba 3 o 4 veces al día. Era una ruta hasta Cardiff y Bristol. Era rentable y eso era bueno. Hay 21 pasajeros en la cabina. La mayoría vuelven a sus casas después de Semana Santa. Me alegro de que hayas vuelto. Mi madre no quería volar sola, así que viajé con ella. Maraik Jenkins es una trabajadora social holandesa que vive en Gales. Vuela a Ámsterdam para recoger a su madre e ir con ella hasta Cardiff. Pasamos unos días en familia, en Semana Santa, antes de volver. Mira al frente. ¿Lo ves? Sí. El comandante Liebert ve unas nubes de tormenta más adelante y quiere pasarlas por encima. Pregunta si podemos subir a altitud 200. Ámsterdam KLM 433. Adelante 433. ¿Podemos subir a altitud 200? Ascended a altitud 200, está despejada. El controlador aéreo de Ámsterdam da el visto bueno para ascender a 6.000 metros. Gracias. Subiendo a altitud de vuelo 200, 433 de KLM. El comandante decidió volar por encima de la tormenta. Claramente es una buena decisión porque quieres que los pasajeros estén cómodos, evitar turbulencias y esquivar tormentas. Y eso es justo lo que hizo. ¿Te han pedido que seas instructor? Aún no. Hace falta mucha experiencia. Y es una gran responsabilidad. Presión del aceite del motor. Compruébalo. Recibido. De acuerdo.
En respuesta a la alarma, el copiloto Stassen comprueba el aviso de la presión del aceite del motor. La presión del aceite de un motor puede bajar por muchos motivos, sobre todo por fugas o algún tipo de daño en el sistema. Emergencia para motor y baja presión del aceite de la hélice. La lista de verificación indica vigilar la luz de aviso y los calibradores de presión del aceite. Si la luz de aviso está encendida o si el calibrador está por debajo de 30, puedes continuar. Pero si se producen ambas condiciones, debes apagar el motor. Ese no es el caso. Qué extraño. En la cabina de mando se pueden ver varios avisos. Algunos son muy graves y los pilotos deben actuar urgente e inmediatamente. Otros, como este, les dan un margen de tiempo para coger la lista de verificación y seguir cada paso, y así confirmar que el problema no es grave. ¿Qué pasa ahora? La luz está encendida, pero estamos por encima de 2 atmósferas. Continuemos con las operaciones normales. Sí. La tripulación termina la lista de verificación y decide que es seguro seguir volando. No es tan malo como creía. En la cabina, los pasajeros desconocen lo que ocurre en la cabina de mando. Había mucha tranquilidad. Se trataba de un pequeño avión que volaba a Cardiff. Ya no ascendemos. Cuando llegan a 5.000 metros, el comandante Liebert se da cuenta de que hay un fallo en el avión. No asciende con la rapidez que debería. Tenemos que volver a Ámsterdam. Haz una llamada de emergencia. Pide mantener la altitud de vuelo 160 y di que tenemos un problema técnico. Una llamada de emergencia indica que hay una situación inusual, pero que aún no es una situación crítica ni tampoco urgente. Sirve para decir al controlador aéreo: por favor, haznos caso, necesitamos ayuda adicional. Ámsterdam 433 de KLM. Emergencia, emergencia, emergencia. Tenemos un problema con el motor y queremos mantener la altitud 160 para volver a Schiphol. Recibido. Girad a la derecha para volver a Schiphol. El controlador da permiso al piloto. El 433 de KLM está regresando a Schiphol. En el aeropuerto se preparan los vehículos de emergencia. Menos de 15 minutos después del despegue, el vuelo 433 de KLM da la vuelta para regresar a Ámsterdam. Les formaron para eso. Decidieron volver al aeropuerto Schiphol y fue una buena decisión. Descendiendo 7-0. Comprobado. Establecido. Bien. 27 kilómetros por hora. Están descendiendo hacia el aeropuerto. ¿Estamos rectos? La tripulación presta atención al problema del motor. Sí, pero lo lógico es dar la vuelta. Hay que avisar a los pasajeros. Tienen que dar malas noticias. Voy a decir tranquilamente que por precaución vamos a dar la vuelta. Sí. Damas y caballeros, soy el copiloto. Tenemos un pequeño problema con el motor derecho y por seguridad vamos a volver a Ámsterdam. Sentimos las molestias. No me hace gracia escuchar eso. No pasa nada. Ellos saben lo que hacen. Recuerdo que le dije a mi madre que uno no está cómodo después de que le digan que el motor no funciona. 433 de KLM, ¿podéis dar más detalles? El controlador quiere saber más datos sobre el problema del motor. 433 de KLM, la situación está bajo control. Tenemos un problema en la presión del aceite del motor número 2. De acuerdo, podéis ir a la pista 06, tenéis prioridad. No había nada en la comunicación con los pilotos que indicara que estuvieran en una situación desesperada, que fueran a perder el control del avión, ni nada similar. Digamos que era una emergencia normal. Espero que lleguemos a las 4.
Pista a la vista. De acuerdo, 433. Los pilotos se centran en el aterrizaje. Viento a 208 grados y 15 kilómetros por hora. Flaps a 20. Flaps a 20. ¿Radiobaliza exterior? Comprobada. El vuelo 433 de KLM está a solo 150 metros de altura. Cuidado con la velocidad. El avión ha reducido la velocidad peligrosamente. Estoy en ello. Un repentino giro a la derecha sorprende a los pasajeros. Cuando giró bruscamente recuerdo que le dije a mi madre, dije un taco. Maraik, no blasfemes. Tienes que ir recto y, si el avión se gira cerca de la pista, hay un problema. Al comandante le cuesta enderezar el avión. Abortando, estableciendo torque, flaps a 7, elevando el tren. El comandante Libard aborta la aproximación. El avión giró bruscamente a la derecha. En ese momento estaba claro que las cosas no iban bien. El vuelo 433 no puede estabilizarse. ¡Endereza! ¡Endereza! ¡Gerrit! 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 Colisión, pista 06, emergencia. El vuelo 433 de KLM City Hopper se ha estrellado cerca del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Sorprendentemente, Maraik Jenkins y su madre han sobrevivido. Recuerdo que había una calma total. No había gente gritando o aterrada. Era todo lo contrario de lo que una persona se podía imaginar. Mamá, ¿estás bien? Salgamos. Le dije a mi madre, voy a desabrocharte el cinturón para salir. Y ella respondió, pero nadie nos ha dicho que podamos hacerlo. A lo que le contesté, no creo que nadie vaya a hacerlo, así que salgamos. La gente que está cerca de la pista viendo aterrizar a los aviones acude a socorrer. El vuelo 433 de KLM se ha estrellado en un campo cerca de la pista. Los vehículos de emergencia no pueden atravesar el espeso lodo. Los rescatadores y los pasajeros deben ir hasta el lugar a pie y con la ayuda de un tractor de un agricultor de la zona. Los primeros en acudir, y unos pocos civiles sacan a los supervivientes de los restos humeantes. Necesito descansar. Quería sentarme y fumar un cigarro, no quería hacer nada más. Es raro, ¿no? Es raro pensar que esos fueron mis pensamientos. Y como tenía a mano mi bolso, cogí un cigarro. Y alguien me dijo, ¿vas a fumar ahora? Después de lo que acaba de ocurrir, haré lo que quiera. Me respondió, pero es que estás llena de queroseno. Y yo le contesté, si no me he muerto hoy después de lo que ha pasado, me voy a fumar un cigarro sí o sí. Maraik y su madre tienen suerte de seguir vivas. No todos han tenido tanta suerte. De las 24 personas que iban a bordo, 2 y el comandante han fallecido. Otros 8 pasajeros y el copiloto están gravemente heridos. Mientras los trabajadores de emergencias aseguran el lugar del accidente, los investigadores del Consejo de Seguridad Aérea de los Países Bajos comienzan a buscar pruebas. Cas Beumkes es uno de los primeros en llegar.
Cuando llegamos al lugar del accidente, el avión se había estrellado a unos 500 metros, al sureste de la pista de aterrizaje. ¿Cómo es posible? Un avión se había estrellado al lado de la pista de aterrizaje, muy cerca, junto al aeropuerto. Los investigadores logran recuperar las cajas negras del avión, pero tardarán un tiempo en procesar los registros de voz y de vuelo. Los investigadores están ansiosos por escuchar lo que el controlador aéreo tiene que decir sobre la colisión. Ben Groenendijk es el investigador del caso. Fuimos a la torre para obtener los primeros datos. Cómo el controlador pudo presenciar la colisión, quisimos saber qué vio. Llamaron para decir que iban a volver al aeropuerto. Control aéreo nos informó de que el piloto dio la vuelta cuando estaba volando hacia Cardiff. Amsterdam 433 de KLM. Emergencia, emergencia, emergencia. Tenemos un problema con el motor y queremos mantener la altitud 160 para volver a Schiphol. Recibido. Girad a la derecha para volver a Schiphol. ¿Dijeron cuál era el problema? Sí, dijeron que había un fallo con la presión del aceite. 433 de KLM. ¿Podéis dar más detalles? 433 de KLM, la situación está bajo control. Tenemos un problema en la presión del aceite del motor número 2. Eso se produjo a una altura elevada. Tuvieron muchas oportunidades para diagnosticar el problema y maniobrar el avión con un motor gracias a su experiencia. Les habían formado para eso y no era una situación anormal. Les di la información sobre el viento antes de que estuviera previsto que aterrizaran. Lo siguiente que supe es que abortaron la aproximación. Abortando, estableciendo torque, flaps a 7, elevando el tren. Los pilotos pueden abortar la aproximación si se complica el aterrizaje. Aumentaron la potencia, ganaron altitud, dieron vueltas en círculos e intentaron aterrizar 2 veces. ¿Cómo sabes que abortaron? Vi que el tren estaba elevado. Para reducir la fricción, los pilotos elevan el tren de aterrizaje para abortar la aproximación. Giraron bruscamente a la derecha de la pista. Fue un problema de control de vuelo. Un fallo en el timón, los alerones y otras superficies de control podría explicar por qué el avión se inclinó con tanta violencia en el último instante. Justo antes de que el avión estuviera a punto de tocar el suelo, hubo un problema de control. ¡Endereza! ¡Endereza! El peligro potencial es mucho mayor que si esa misma situación se produjera a una altura elevada. Los investigadores tienen 2 pistas nuevas. La tripulación tuvo un problema con la presión del aceite y después perdió el control del avión cuando intentaba aterrizar. Vamos a centrarnos en el motor y en los controles de vuelo. Los investigadores tienen por delante preguntas complicadas para encontrar el motivo, pero la sociedad ya les está exigiendo respuestas. Cuando estas cosas suceden en un aeropuerto, hay más atención mediática. Intentamos no sacar conclusiones precipitadas. Empezamos de cero y comenzamos la investigación. En un hangar del aeropuerto Schiphol, el Consejo de Seguridad Aérea de los Países Bajos analiza los restos del avión en busca de pistas que expliquen la colisión del vuelo 433. Tienen que saber si el avión tuvo un error en los controles de vuelo. Queríamos descartar todos los posibles factores que hubieran podido estar relacionados con el accidente. Vamos a empezar por el timón. Los investigadores saben que el avión giró bruscamente a la derecha durante el intento de aterrizaje, pero desconocen por qué lo hizo. En el aire, los pilotos giran el timón a la izquierda y a la derecha para controlar la dirección o la rotación horizontal del avión. Se trata de una superficie de control crítica para ayudarles a alinearlo con la pista. Los investigadores se preguntan si el timón falló justo antes de aterrizar.
Tienen que analizar el dispositivo de bloqueo del timón. Sirve para fijar el timón en una posición y así evitar que se mueva cuando haya vientos fuertes durante el aterrizaje. Se atascó el bloqueo del timón durante el vuelo, provocando así una pérdida de control catastrófica. ¿Puedo mirar? El bloqueo del timón, si hubiera seguido bloqueado, sin duda deterioró la capacidad del timón, así que había que comprobarlo. Analizan los componentes del timón. Buscan cualquier indicio de mal funcionamiento en el sistema de bloqueo. No falla nada. El bloqueo está bien. No encontramos nada extraño en el bloqueo. Unos análisis más detallados indican que las demás superficies de control del avión también funcionaron correctamente. Flaps a 20. Flaps a 20. Ese no es el motivo del desastre mortal. ...433 de KLM, ¿podéis dar más detalles? Los investigadores saben que los pilotos informaron de un problema en la presión del aceite. 433 de KLM, la situación está bajo control. Tenemos un problema en la presión del aceite del motor número 2. Tienen que averiguar de qué problema se trataba y si estuvo relacionado con la colisión. Un motor se puede atascar o sobrecalentar porque no haya aceite. Las turbinas se mueven. No hay pruebas de que los motores se hayan atascado ni sobrecalentado por la falta de aceite. Todos los daños se deben al impacto, no a la presión del aceite. No hay pruebas de que haya habido fallos en la presión del aceite. Parece que los pilotos informaron sobre un problema que no existía. Obviamente, comprobamos el resto del motor mediante una investigación, pero no encontramos ningún otro fallo en este. ¿Por qué informaron sobre un problema que no tenían? ¿Qué estaban mirando? Ahora los investigadores se preguntan si fallaron los instrumentos de la cabina de mando y si eso confundió a los pilotos. Presión del aceite del motor. Compruébalo. Recibido. De acuerdo. El siguiente paso consiste en analizar todos los sistemas para ver si hay algún fallo que pueda explicar por qué la presión de aceite era baja. ¿Preparados? Al analizar los calibradores de presión de aceite y los sistemas de alarma del Saab 340, los investigadores deberían saber si los pilotos del KLM obtuvieron la información correcta en los lectores. No hay nada que falle, el calibrador está bien. No encuentran ningún fallo en el calibrador de la presión del aceite. Un momento. Eso no debería pasar. La luz de alarma indica otro problema. Vale, vamos a hacerlo de nuevo. Vale. Qué raro. Está indicando una alarma inminente. Es otro descubrimiento sorprendente. La luz de alarma de la presión del aceite a veces se activa, incluso aunque la presión sea normal. Tras indagar más, analizan el conmutador que controla la luz de alarma. Sospechamos que se activó la presión del aceite, así que nos centramos en eso. Vale. Hay un cortocircuito en el conmutador. El conmutador de la presión del aceite tenía un problema. Había un cortocircuito. Ahora entienden lo que vieron los pilotos. Un falso aviso. ¿Te han pedido que seas instructor? Aún no. Hace falta mucha experiencia. Y es una gran responsabilidad. Presión del aceite del motor. Un cortocircuito eléctrico en el conmutador provocó que se encendiera la luz de alarma cuando no debía. La alarma era falsa y el motor funcionaba con normalidad. Entonces, vieron un falso aviso. Pero eso no explica el accidente. El descubrimiento arroja muchas preguntas.
Pero solamente una falsa alarma no debería causar una colisión. Compruébalo. Recibido. De acuerdo. Se forma a los pilotos para que utilicen listas de verificación para que no les despisten los fallos inofensivos de los circuitos. La lista de verificación de este avión estaba diseñada de tal modo que permitía a la tripulación analizar los problemas relacionados con un fallo del sistema de aviso, no con un fallo de una hélice ni de un motor. Vamos a ver si el copiloto puede ayudarnos. El comandante del vuelo 433 ha fallecido en el accidente. Hola, soy Cass. ¿Alguna novedad? Pero el copiloto ha sobrevivido y los investigadores confían en que explique con exactitud cómo respondió la tripulación ante la falsa alarma. Siempre es muy importante tener las primeras impresiones de los miembros de la tripulación que hayan sobrevivido, pero la realidad es que no es siempre posible. Entonces, nada. Vale, gracias. El impacto ha dejado al copiloto con una grave amnesia. No recuerda nada del vuelo. Los investigadores necesitan buscar en otro lugar para obtener respuestas. Los investigadores de la colisión en Ámsterdam por fin pueden escuchar la grabadora de voz de la cabina de mando del vuelo 433 de KLM. Confían en que les diga por qué los pilotos se giraron y por qué su aterrizaje en Schiphol terminó tan mal. Si no tienes la información de la tripulación, las grabaciones son de vital importancia. Nos interesaban mucho las grabaciones de voz de la cabina de mando. Escuchémoslo, para darnos pistas específicas sobre lo que realmente sucedió durante el vuelo. ¿Te han pedido que seas instructor? Aún no. Hace falta mucha experiencia y es una gran responsabilidad. Hay un aviso. Presión del aceite del motor. A ver qué hacen. Compruébalo. Recibido. De acuerdo. Los investigadores saben que si los pilotos siguen correctamente los pasos de la lista de verificación, deberían ser capaces de solucionar el problema. Los procesos que están en la lista de verificación ayudan a los pilotos a determinar si se trata de una alarma falsa o real. Emergencia para motor y baja presión del aceite de la hélice. El aceite del motor y de la hélice están comprobados. Muy bien. Parece que los pilotos siguieron el procedimiento correcto. Si la luz de aviso está encendida o si el calibrador está por debajo de 2 atmósferas, puedes continuar. Pero si se producen ambas condiciones, debes apagar el motor. Paradlo aquí. Vamos a analizar esto. Si se enciende la luz de aviso y la presión del aceite está por debajo de 2 atmósferas, entonces hay que apagar el motor. En el SAP 340, el sistema de avisos y el de medición del aceite son independientes. Y si hubiera una confusión entre ambos, digamos que hay una luz de aviso, pero que la presión del aceite está por encima de cierto nivel. Las indicaciones de la lista de verificación serían seguir con las operaciones habituales. ¿Qué pasa ahora? La luz está encendida, pero estamos por encima de 2 atmósferas. Continuemos con las operaciones normales. Esperad, parad esto. Así que la luz de aviso estaba encendida, pero la presión de aceite superaba las 2 atmósferas y aún así podían seguir volando. Los registros no solo indican que era seguro seguir volando para los pilotos, sino que además sabían que lo era. ¿Por qué decidieron dar la vuelta? Jan Buitenhaus era un investigador de KLM especializado en los registros de la caja negra. El comandante es quien toma la decisión de seguir o de dar la vuelta, pero en esa ocasión no había motivo para dar la vuelta. Avanzad hasta el final de la lista de verificación para ver si dice algo más.
Ya no ascendemos. Claro, por eso debieron dar la vuelta. Tenemos que volver a Ámsterdam. Haz una llamada de emergencia. Pide mantener la altitud de vuelo 160 y di que tenemos un problema técnico. Ámsterdam 433 de KLM. Emergencia, emergencia, emergencia. Paradlo aquí. Ya no ascienden. Los investigadores están desconcertados. Todas las pruebas indican que los motores funcionaban con normalidad. El único problema era una falsa alarma. ¿Por qué el avión tenía problemas para ascender? Los motores están bien. ¿Por qué no ascienden? Hay problemas para resolver el misterio del vuelo 433. Pero para la prensa y el público en general, las respuestas nunca llegan lo suficientemente pronto. Al mes siguiente llegaron los problemas porque un piloto de la aerolínea llamó a la prensa y dijo: estoy seguro de que ha sido un error del piloto. El problema fue que todo el mundo comenzó a sacar conclusiones precipitadas y nosotros teníamos que demostrarlo. Aún falta algo. Necesitamos los datos de vuelo. Los investigadores confían en que el registrador de datos ofrezca las respuestas que necesitan para solucionar el misterio del vuelo 433. Vale. A ver qué tenemos. Ahora, los investigadores se centran en el registrador de datos de vuelo del aparato. Contiene mucha información sobre el rendimiento del avión. El registrador de datos de vuelo estaba en buen estado tras el accidente, por lo que conté con los datos y pude analizarlos. Por ahora solo esto. Pero puede indicar por qué el vuelo 433 tuvo problemas para elevarse y por qué se estrelló. Aquí es donde saltó la alarma. Añadid los datos de presión del aceite. Hay mucha presión. Los datos muestran que la presión del aceite nunca estuvo por debajo de un nivel de seguridad. No impidió que ascendiera el avión. ¿Estamos rectos? Sí, pero lo sensato sería dar la vuelta. Los investigadores no encuentran respuestas hasta que ¿qué pasa aquí? dan con algo inesperado. El empuje del motor derecho disminuye. Es un descubrimiento importante. Sugiere que hubo un error del piloto que pudo haber provocado el desastre mortal. Justo aquí. Después de que la alarma se apagase, tiró hacia atrás del acelerador. Presión del aceite del motor. Compruébalo. Recibido. De acuerdo. Cuando saltó la alarma, comenzó a tirar hacia atrás del acelerador. Y nadie sabía por qué. Hasta que se apagó. Cada uno de los dos aceleradores controla uno de los dos motores. Los datos indican que cuando el copiloto comenzó la lista de verificación, el comandante redujo la potencia del motor derecho hasta apagarlo. No dice nada de reducir la potencia. Es posible que el comandante intentase proteger lo que él creía que era un motor dañado reduciendo la potencia. Pero en la lista de verificación no se indica que haya que reducir la potencia del motor. Lo primero que pensé fue que pudo haberlo hecho para salvar el motor en ese momento. Pero lo lógico es que, cuando sacara la conclusión adecuada, siguiera con las operaciones normales y utilizase el motor de nuevo. Mirad, siguió apagado durante el resto del vuelo. Por eso no podían ascender. Ya no ascendemos. No.
Si a esa altitud no usas uno de los dos motores, no vas a ascender mucho. Entonces, la falsa alarma se apaga y él reduce la potencia del motor derecho. Eso provoca que baje la presión del aceite. Qué raro. Está bajando, Gerrit. Y por eso creyeron que había un problema con el motor. Es como si en un coche deja de funcionar el pedal del acelerador y las revoluciones por minuto cada vez son menores. Los pilotos deciden dar la vuelta, aunque no tengan ningún problema. ¿Estamos rectos? Sí, pero lo lógico sería dar la vuelta. El sistema de presión del aceite, el motor y la hélice funcionaban bien. Hay una pregunta clave que los investigadores tienen que responder. ¿El hecho de que el motor estuviera apagado fue lo que provocó este accidente? Vamos a ver los datos de la última aproximación. Se preguntan cómo pudo afectar al aterrizaje que el motor derecho estuviera apagado. En este punto iban muy lentos. Cuidado con la velocidad. Estoy en ello. El comandante aumenta la potencia en el motor izquierdo para recuperar velocidad. Pero como el motor derecho no produce ningún empuje, el motor izquierdo hace que el avión se incline a la derecha. Y giraron bruscamente a la derecha de la pista sobre un campo. En ese momento era imposible aterrizar y su única opción era abortar la aproximación. La decisión de abortar la aproximación es buena. Si no estás seguro de aterrizar con seguridad, lo mejor es abortar. Abortando, estableciendo torque, flaps a 7, elevando el tren. Pero cuando el comandante hizo que el motor izquierdo fuera a máxima potencia, impulsó al avión hacia un giro catastrófico a la derecha. Se da una situación en la que hay un empuje diferencial que impulsa el avión hacia el lado del motor apagado. ¡Endereza! ¡Endereza! ¡Gerrit! 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 Menudo error. El motor que había apagado seguía operativo. Si hubiera empujado un poquito la palanca, habría evitado todos los problemas. Aunque los investigadores hayan descubierto graves errores de pilotaje, ¿toda la culpa reside ahí? Vale. Vamos a comprobar la formación de estos hombres. Los investigadores holandeses analizan los registros de formación de los dos pilotos del vuelo 433 de KLM. Horas de vuelo, trayectos, tiempos de descanso, todo está correcto. Tiene que faltar algo. ¿Qué más tenemos? Parece que ambos pilotos eran aptos para el vuelo. Los dos pilotos tenían su certificado. No había duda de que estaban cualificados. Pero un documento del comandante cuando se preparaba para ser copiloto revela dos pruebas de vuelo fallidas. Vale. Esto es de cuando se estaba preparando para ser copiloto y al final lo aprobó. A ver, ¿qué es esto? Vale. Esto empieza a tener sentido. Los registros de formación del comandante Libard coinciden exactamente con el tipo de problema al que se enfrentó el día del accidente, la pérdida de un motor. Suspendió 2 veces por haber perdido un motor. Es un descubrimiento importante.
Los registros indican que el comandante suspendió las pruebas en las que se simulaba la pérdida de un motor, como cuando aterrizó en Schiphol. Mierda. Analizamos su formación y descubrimos que la tripulación, sobre todo el comandante, tuvo alguna dificultad con el motor que estaba inoperativo durante el vuelo. Y la única vez que le evaluaron fue en noviembre de 1992. Y lo superó con una nota muy justa. Los registros indican que el comandante sacó un aprobado justo, la nota mínima que se le exigía. Después de esto, quedó claro que se pasaban algunas cosas por alto en la formación y en las operaciones de este tipo de aviones. Por fin los investigadores comprenden la secuencia de sucesos que provocaron la colisión del vuelo 433 de KLM Cityhopper. El comandante tenía la última palabra y el copiloto no podía cuestionar sus decisiones. Y ninguno de ellos era consciente del peligro. Cuando un cortocircuito provoca un falso aviso. Presión del aceite del motor. Compruébalo. Recibido. De acuerdo. El comandante comienza a reducir la potencia del motor derecho antes de que el copiloto tenga la oportunidad de leer la lista de verificación. Su acción prematura hace que se equivoquen los dos y les haga creer que tienen un problema con el motor que en realidad no existe. La información estaba disponible para ambos pilotos, pero de un modo u otro hubo un fallo de comunicación entre ellos, si no habrían tomado buenas decisiones. Emergencia para motor y baja presión del aceite de la hélice. Y cuando apagaron el motor derecho, se olvidaron completamente de él. El acelerador del motor derecho mantuvo la posición de apagado y no barajaron las consecuencias que eso tenía. Pista a la vista. De acuerdo, 433. Cuando los pilotos se acercan a la pista. Cuidado con la velocidad. Estoy en ello. Los problemas que ellos mismos crearon se hacen cada vez más grandes. Las cosas empeoraron y se llegó a una situación en la que cada vez tenían menos control de lo que ocurría. Abortando. Estableciendo torque. Flaps a 7, elevando el tren. Intentar abortar una aproximación con un solo motor es un error garrafal. En el registrador de datos se ve que la potencia de aceleración aumenta y luego desciende. ¡Endereza! ¡Endereza! ¡Garrett! 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 Lo que comenzó como un pequeño fallo eléctrico se tradujo en una serie de errores del piloto. Pero el Consejo de Seguridad Aérea de los Países Bajos determina que la causa de dichos errores va más allá de la cabina de mando. En la mayoría de las ocasiones en las que un piloto comete un error, la situación se complica cada vez más. En este caso no era difícil, pero en su cabeza las cosas se complicaron. Por eso había que mejorar la formación y tomársela con más seriedad. Muchas de las recomendaciones de los investigadores se dirigen directamente a la aerolínea. El informe final insta a KLM a revisar las técnicas de evaluación de los pilotos, establecer formación para gestionar la cabina de mando y mejorar las directrices de vuelo con un motor apagado. Es fácil echar la culpa a los pilotos, sobre todo en este caso en el que uno de ellos no sobrevivió y el otro no recuerda lo ocurrido, pero fue más bien un fallo del sistema. ¿Qué se puede aprender del papel que desempeñan todos los componentes del sistema? La tripulación de vuelo, los fabricantes, las aerolíneas, y cómo se pueden evitar los accidentes en un futuro o reducir las posibilidades de que vuelvan a ocurrir.